pidieron que grabara y me olvidé de grabar. Nadie me recordó. Perdón. Ya puse la grabación. Bueno, aquí tenemos el barroco, el gran maestro, Diego Velázquez, Las Meninas. Un autorretrato en el que este es Diego Velázquez, que está pintando a estos que están reflejados aquí, que son Enrique IV y su esposa, sus patrones, los reyes de España del momento. Y entonces él hace este audaz autorretrato, ¿verdad? Se pinta a sí mismo, pues pintando a los reyes, y al mismo tiempo aparecen las hijas y los mirones de la corte viéndolo pintar. Es un cuadro bastante complejo. Aquí Velázquez coloca al espectador en la posición de los reyes. Es decir, cuando tú te pones frente al cuadro, estás parado donde estaban parados estos personajes a quienes él pintaba. Es decir, Velázquez hace una metáfora de la importancia del espectador, ¿no? De quien ve el cuadro. Lo pone en el lugar de los reyes, ni más ni menos. Todo eso está aquí, y más, este cuadro ha sido objeto de análisis de grandes genios de la teoría, como Foucault y otros, ¿no? Lacan y otros. Ya después del barroco, o ya para el siglo XVIII, final del siglo XVIII, surge un movimiento que trata de reivindicar la estética de la pintura clásica, de la Grecia clásica, y retoma el clasicismo en la composición, en la anatomía, en la configuración de los cuerpos, con esa nostalgia por lo clásico, por la Grecia clásica. Esto se llama, pues así, el neoclásico, representado por este pintor, Jean-Louis David, y esta es una de sus piezas. Casi como reacción, o casi inmediatamente después de la aparición del neoclásico, aparece un movimiento que reacciona hacia el neoclásico y trata de reivindicar otra vez la pintura emocional, no el perfeccionismo de la pintura clásica, ¿no? Sino trata de reivindicar otra vez la pintura emocional, la pintura expresiva, ¿no? El rastro humano y la emoción humana puesta en la pintura. Y el romanticismo es ese movimiento que reacciona contra el neoclásico y que domina todo el principio del siglo XIX. Goya, pues es el gran representante español de este movimiento del romanticismo. Delacroix es un movimiento que muy politizado, miren, el tema de aquí, los temas de Goya, ¿no? El 2 de mayo y Madrid, la lucha con los mamelucos, el fusilamiento de estos personajes cuando se da la ocupación francesa a España. Y aquí vemos también una pintura muy politizada de Delacroix, ¿no? Muy influenciada por el jacobinismo francés, la libertad guiando al pueblo, que lleva un gorro frigio, un símbolo del jacobinismo, y una teoría política que domina, pues, y que conforma buena parte de las primeras democracias occidentales. El romanticismo también da cuadros tan polémicos, tan extraordinarios y polémicos como este de Jericó, que es la balsa de la Medusa, que representa un hecho real, es un naufragio real que sucede en Francia y que provoca un gran escándalo, una gran polémica, porque los oficiales del barco que naufraga dejan a su suerte a los marineros de más bajo rango, armándoles una balsa improvisada y ellos salvándose en los botes adecuados para poder llegar a tierra. Esta balsa naufraga casi 10 días en alta mar, mueren varios de estos náufragos, muchos ya están enfermos, hasta el momento en que esta fragata, este puntito que ven aquí,
en el horizonte, aparece y los rescata. Aquí el pintor narra el momento en que son rescatados estos infelices marineros, a quienes luego del Jericó entrevista, investiga, porque el hecho es cuando ellos llegan a Francia, la prensa toma el caso y da fe de lo que pasó, ¿no? Del tremendo falta de ética de los oficiales de esta fragata, y entonces se vuelve un escándalo mediático. Pues Jericó lo pinta, y este es el momento en el que estos náufragos están viendo este barquito, esta fragata que finalmente, esta fragata se llamaba Argos, finalmente los rescata. Esa es la pintura del romanticismo, una pintura realmente potente, emotiva, política, notable, ¿no? También en el siglo XIX crece, sobre todo desde mediados del siglo XIX, el realismo, una búsqueda por regresar a la pintura, más bien no regresar, llevar a la pintura a la vida cotidiana. La pintura abandona los grandes temas, ¿no? Aquí vemos grandes temas, ¿no? Grandes proezas humanas, héroes, ¿no? Ideales, ¿no? Grandes, las grandes contiendas, las guerras. El realismo trata de regresar a la observación de la vida cotidiana, a la búsqueda de la estética de lo cotidiano, lo que nos da la vida cotidiana, y sobre todo la vida cotidiana, como en el caso de Millet, de los más desamparados, de los más desposeídos, de los campesinos, ¿no? Grandes personajes como Gustave Courbet abrazan el movimiento, lo defienden y lo politizan, ¿no? Es un movimiento, digamos, de izquierda del siglo XIX también. Este realismo y esto que estaba pasando sufre una severa, pues un severo movimiento cuando aparece este instrumento, la primer cámara fotográfica, el daguerrotipo. En 1839 se presenta este invento a intelectuales y congresistas franceses, y desde su presentación causa un impacto gigantesco, ¿no? Todo el mundo sale impresionado por el invento, pero no todos de la misma manera. Algunos intelectuales, como Baudelaire, sale diciendo que este es un instrumento que va a degradar a la pintura, que es una vulgarización de la pintura, del dibujo, de las artes, ¿no? Que es un instrumento mecánico que va a vulgarizar la imagen, mientras que otros optimistas dicen que esto es una maravilla, como el pintor de La Roche, que sale gritando: la pintura ha muerto. Una polémica que todavía, siglo XXI, sigue apareciendo periódicamente, ¿no? La lucha de la fotografía y la pintura, de lo verosímil, de la reproducción mecánica o de la pintura humana, ¿verdad? Bueno, ese es el primer daguerrotipo, ¿no? Y a partir de ahí cambia todo. Miren, los fotógrafos empiezan a hacer registros de los grandes personajes, no de los hechos sociales, porque los primeros daguerrotipos, con su proceso fotoquímico muy lento, requería de exposiciones prolongadísimas. Para lograr estos retratos de Julio Verne y de Víctor Hugo, Nadar, el fotógrafo Nadar, tenía que hacer exposiciones de varias horas a veces, con el sol a todo lo que daba, para que esas películas incipientes, esas películas tan primitivas de las primeras cámaras,
pudieran guardar ese registro lumínico. Entonces, pero vemos estas maravillas, miren estos testimonios extraordinarios de estos personajes, ¿no? Ante esto la pintura reacciona. La fotografía expropia a los pintores, a los artistas, el monopolio de la producción de imágenes, nada, ni más ni menos. Causa una conmoción. Ya los pintores no son los únicos que son los productores de la imagen, que eran los únicos que podían producir retratos, paisajes, hechos gloriosos de la humanidad. No, ahora había un instrumento que competía con ellos. Y la pintura, a partir de esta sacudida, a partir de este trauma, de ver que jamás iban a poder competir con la precisión del registro fotográfico, pues tiene un efecto que pudo haber sido muy benéfico, que creo que fue muy benéfico hasta cierto punto, sobre todo en los primeros años, para la pintura. Los pintores empiezan a reaccionar, a alejarse, a liberarse de la obligación de la representación mimética. Y entonces la pintura se libera de esa pretensión, de esa obligación impuesta por la sociedad, y la pintura empieza a expresarse como tal, como pintura. ¿Qué hacen los pintores? Empiezan a investigar más sobre los poderes expresivos del color, de la composición, más que de la representación mimética. Y aquí tenemos a uno de los pioneros de estos movimientos, el impresionismo, que empieza incluso a pintar temas polémicos como este, ¿no? La primera exposición de los impresionistas, esta es la primera exposición de estos de movimiento, estos pintores hacen unas obras que ya no intentan competir con la precisión de la fotografía, sino que buscan que la pintura se exprese a sí misma. ¿Qué es la pintura? Pues la pintura es color, manchas, textura, puntos, líneas. Eso es la pintura. Ya despojada de la necesidad de la precisión mimética. Y paradójicamente, la primera exposición de los pintores impresionistas se hace en la casa estudio del fotógrafo Nadar, ¿no? Es decir, este fotógrafo Nadar pues no se veían como competidores, cada uno ya había elegido su camino, ¿no? Este es el cuadro que le da nombre al movimiento de Claude Monet. Se llama Impresión. Se les llama impresionistas porque un crítico de arte, al asistir a una exposición de pinturas expresionistas, en la exposición había también esculturas renacentistas, esculturas clásicas, esculturas realistas, y entre otras cosas, una escultura de Donatello. Y entonces, en su artículo, este crítico de arte escribe: esta fue la exposición de Donatello entre las fieras, ¿verdad? No, esta es una exposición en la que hay solamente impresiones, no hay pintura, solamente hay impresiones. Donatello entre las fieras es cuando describen el fauvismo. No, aquí el crítico de arte dice: estas pinturas no son pinturas, son impresiones. Y el movimiento retoma el nombre y se hacen llamar y asumen el nombre de impresionistas. ¿Qué es la pintura impresionista? Fíjense bien, ya despojados de la necesidad de la precisión mimética, la pintura impresionista trata de explorar la expresión de la luz y del movimiento de la luz a lo largo del día, de las horas, de los minutos. El pintor impresionista registra su sensación retiniana, su sensación ocular, visual,
y trasladarla directamente a la tela, tal y como está viendo los colores, tal y como está viendo las manchas, porque lo que le interesa es el color, es el comportamiento de la luz, no la precisión de los objetos. Entonces, miren, este barquito con unos personajes son apenas unas manchitas ahí que simulan, que sugieren que esto es una lancha con unos personajes a bordo. Lo que realmente protagoniza la pintura es la representación de la atmósfera lumínica, que quiere decir atmósfera cromática, es lo mismo, luz es color, es lo mismo, ¿verdad? Este es de los grandes pintores impresionistas, Claude Monet. Aquí vemos otro de su trabajo. Y otro representante del movimiento, Renoir. Pues lo mismo, Renoir nos hace ver cómo cambia el color de las hojas de los árboles a través del, pues del crepúsculo, a través de un atardecer, ¿no? Cómo el color del árbol va cambiando, el color del agua, cómo refleja el agua, la luz. Vean ustedes este registro de la sensación óptica, de cómo el pintor observa los colores, la luz que se refleja en los objetos. Y este estanque de patos que se llama la pieza, pues vean, pues ahí están los patos, manchas blancas sobre el agua que representan a los patos, pero lo que él estaba registrando es cómo esas manchas de luz se veían en el agua, ¿no? No hay una búsqueda de representar al pato tal y como es, pero lo que sí hay es una búsqueda de generar la atmósfera, de trasladar la atmósfera de la luz al lienzo. Eso es el impresionismo. Una vertiente del impresionismo es el puntillismo. Los impresionistas que investigan sobre la luz, pues no pueden hacerlo sin investigar, que es lo mismo, sobre el color. Y entonces, las investigaciones de color y de la forma en que vemos, generan este movimiento que se llama puntillismo. ¿Qué es el puntillismo? Es la representación de la luz, del cromatismo, de la atmósfera, a través de puntitos de colores puros, de colores básicos. Miren, aquí vemos, vean este punto de aquí abajo a la izquierda, y vamos a ver un fragmento de esta pintura. Bueno, miren, está hecha a base de puntitos de colores, rayitas, puntitos, ¿no? Que cuando lo vemos, nos vemos juntos a lo lejos, el ojo se encarga de sintetizar y ya vemos colores continuos, ¿no? Entonces, esta es una vertiente también del impresionismo, el puntillismo. Ya para finales del siglo XIX, que han hecho ya buena parte de su labor los pintores impresionistas, que ellos siguen pintando, todavía Monet está pintando después de la Primera Guerra Mundial y dona unos nenúfares impresionantes al Estado francés, quien le hace prácticamente un museo para contenerlos, que es el Museo de l'Orangerie en París. Pero bueno, ya pasado el auge, la cúspide del impresionismo, empiezan a surgir otros pintores que ya liberados por estos otros, empiezan a explorar con una libertad absoluta, empiezan a explorar su propio mundo, su propia subjetividad a través de la pintura. Aquí aparece un movimiento que pues está mal llamado o llamado de una manera muy, ¿cómo lo diríamos? Muy a la ligera, llamados posimpresionistas. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de definirlos, porque estos posimpresionistas todos pintan diferente. ¿Qué los une? Pues no sé bien. Pero miren, en el posimpresionismo aparecen pintores como Van Gogh, ¿no? Un hombre que usa la pintura, esto empieza, siempre ha sido así, ¿verdad? Pero aquí de una manera deliberada, un hombre que usa la pintura no para representar tanto lo que ve, sino lo que siente. Es decir, una pintura subjetivista. La pintura de Van Gogh
nos habla más de su estado de ánimo, nos habla más de este personaje que de los objetos, ¿no? Y Cézanne, el gran teórico de las vanguardias del siglo XXI, el primero que programáticamente verbaliza, expresa que lo importante de la pintura no es lo que se pinta, sino cómo se pinta, ¿no? Entonces, como Cézanne se pasaba horas observando, antes de dar la primera pincelada, se podía pasar 5 o 6 horas observando su objeto, su modelo, pues pintaba muchas naturalezas muertas, porque poner a posar a las personas tanto tiempo es complicado. Lo hacía, pero no era fácil. Entonces, Cézanne empieza a plantear la importancia del color, de la composición en el cuadro. El poder expresivo de la composición y el color, que eso es lo consustancial a la pintura, ¿no? Pinta una enorme cantidad de paisajes inspirados en este monte, el monte Saint-Victoire, desde distintos puntos de vista, desde distintas estaciones del año. Y entonces, efectivamente, no importa lo que pintes, sino cómo lo pintas. Son cuadros diferentes. Es la misma montaña pintada de manera diferente, nada más. Vean ustedes. Aquí ya empezamos a prefigurar los movimientos de vanguardia del siglo XXI. Empezamos a ver una pintura que ya nos empieza a anunciar la modernidad que se nos viene a principios del siglo XX, perdón, principios del siglo XX, no del XXI. Cézanne es quien empieza a hablar de esas cosas. Y ya para inicios del siglo XX empiezan a aparecer lo que se llaman, lo que se ha dado en agrupar, llamar, denominar las vanguardias del siglo XX. ¿Qué son las vanguardias del siglo XX? Una serie de movimientos, muchos movimientos, que se suceden en los primeros 20 años del siglo XX, y que realmente dan una sacudida mayúscula a la pintura. Estos son los pintores fauvistas, los que les decía yo, el crítico les decía Donatello entre las fieras. Fauvista viene de fiera, fau, que significa fiera. Y entonces estos pintores empiezan a pintar con colores directos, nada matizados, prescinden de la ambientación, prescinden de la atmósfera, aplanan la imagen, hacen más gráfica la pintura, empiezan a desentenderse de la perspectiva. Como pueden ver, hay un proceso de regreso, mientras que los pintores del Renacimiento ahuecan la pintura, le hacen un hoyo al cuadro para darle profundidad. Pues los pintores fauvistas empiezan a hacer todo lo contrario, empiezan a poner en tela de juicio la estética que había sostenido la pintura desde el Renacimiento. Aplanan la imagen. Recurren a los colores crudos, puros, lo cual era impensable para un pintor exquisito, realista, incluso para los impresionistas, ¿no? Bueno, pues los movimientos que empiezan a aparecer, y uno de los más importantes, el cubismo, de plano, rompe con la perspectiva. No solo rompe con ella, la critica, no solamente en los cuadros, sino verbalmente. Para Picasso, la perspectiva es un artilugio para engañar a la gente y hacerla pensar que está viendo 3 dimensiones. ¿Cómo se rompe qué es la perspectiva? Para que tú hagas una perspectiva, tienes que cumplir varios requisitos. Tienes que pintar el objeto desde un solo punto de vista. No te puedes mover porque entonces la perspectiva ya no sale. Tienes que trazar puntos de fuga, establecer el horizonte, ver el objeto desde un solo punto de vista, etc. ¿Verdad? Bueno, pues para romper con la perspectiva, los cubistas, que ya no quieren a la perspectiva, la critican, dicen, pues nosotros podemos representar las 3 dimensiones en un plano.
sin eso. ¿Cómo? Pintando los objetos de distintos puntos de vista al mismo tiempo. Entonces vemos una guitarra que está pintada vista desde arriba, vista desde los lados. Este mueblecito sobre el que están puestos este bodegón, visto de frente y visto desde arriba al mismo tiempo. En fin, un rompimiento de la visión tridimensional aparente de la perspectiva y la búsqueda de la tridimensionalidad real de la visión de distintos puntos de vista del objeto, ¿verdad? Pues esto cambia radicalmente también a la pintura. ¿De dónde viene? Pues del maestro Cézanne, ¿verdad? Miren, ya Cézanne lo empezaba a prefigurar y ya Picasso y Braque pues lo llevan a la práctica al 100%, ¿no? Estamos a principios del siglo XX. Esta explosión de movimientos, el fauvismo, el cubismo, y por si fuera poco, Kandinsky y su abstracción lírica. ¿Qué es esto de la abstracción de Kandinsky? Bueno, pues si Cézanne decía que no importaba lo que pintes, sino cómo lo pintes, pues es muy fácil para Kandinsky llegar a la conclusión de que entonces la pintura no necesita tema. Entonces que la pintura se pinte como lo que es, manchas, trazos, líneas. La pintura abstracta trata de no representar ningún objeto de nuestro entorno, ningún objeto físico de nuestra realidad. Eso sí, puede que esté representando los objetos psíquicos, ¿verdad? La sensación del color, la sensibilidad del pintor, sí están aquí, pero objetos físicos no hay. Los pintores abstractos no pintan casas, gatos, personas, sillas, mesas, no. Componen el cuadro con manchas, líneas, trazos, como forma de provocar la experiencia artística, la experiencia estética y artística de la obra. Este es el abstraccionismo, la abstracción lírica de Kandinsky. Y también otros pintores, él era ruso, otros rusos empiezan a explorar también la abstracción, pero a partir de la geometría, de las formas puras. El suprematismo de Casimir Malevich trata de buscar, de llegar a lo más básico, a lo más elemental, a lo más ideal de las formas pictóricas. ¿Cuáles son estas? Las formas geométricas. Y también los colores más puros, más directos. Trata de encontrar lo básico, los fundamentos más básicos de la pintura, hasta llevar su programa a los grandes extremos conceptuales. Aquí está cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich. Ya es un cuadro que ya propone una mirada conceptual de la obra, ya no retiniana, ya no matérica, ¿verdad? Ya nos pone a pensar más en el concepto que en la apariencia retiniana de la obra. Fíjense, 1918. Y ahorita en el siglo XX hay jóvenes que creen que hacer esto es súper moderno, ¿no? Y están a la vanguardia. Pues no, esto lo hicieron allá ya hace más de un siglo, ¿no? Pues otro movimiento que surge a principios del siglo XX, el futurismo. Es un movimiento que surge en Italia, cuyo teórico, cuyo ideólogo fue el poeta Marinetti. Él escribe el manifiesto futurista en el que hace una apología de la modernidad. ¿Le suena eso? Como ahora, ¿no? Para Marinetti, para los futuristas, el futuro de la humanidad es el futuro de la tecnología. Pues hacen apología de la electricidad, de los autos de combustión interna, de la velocidad, de la luz,
de las bombillas eléctricas, del movimiento, de las máquinas, ¿no? Ellos piensan que ese es el futuro, que la tecnología salvará al mundo. Dicen que después del radio, auguran que después del radio va a venir la televisión, y luego va a venir el teletacto, y luego va a venir el telesabor, y después ya vamos a tener instrumentos para producir sensaciones de todo tipo, como no nada más el radio y la televisión. Bueno, pues no estaban tan mal, ahí vamos, ¿verdad? Y que eso era el futuro. Y al mismo tiempo es un movimiento profundamente de derecha, ¿no? Profascista, chauvinista, antifeminista, etcétera, etcétera, ¿verdad? En su manifiesto futurista, degradan el papel de la mujer en la sociedad, las definen como una máquina para reproducir a la especie, están a favor de la guerra como motor de la historia, dicen ellos, ¿no? Es un movimiento profascista en el campo político y apologético de la modernidad en el campo estético. Aquí vemos a uno de sus personajes importantes, Giacomo Balla, que miren cómo representa el movimiento. Genial, miren, es un cuadro realmente interesante, ¿no? La representación de lo rápido, de lo veloz, del movimiento, ¿no? Eso era el futurismo. Estamos hablando ya de los augurios de la Primera Guerra Mundial y más o menos en esa época, durante y después de la Primera Guerra Mundial, en cambio surge un movimiento, todo lo contrario del futurismo, en Alemania y en Viena, que es el expresionismo, el llamado expresionismo alemán, el expresionismo vienés, que son pintores que ya una vez desengañados por los horrores de la Primera Guerra Mundial, empiezan a explorar la degradación humana, ¿verdad? Empiezan a pintar más los vicios y las cualidades de la miseria humana, más que sus grandes proezas, ¿verdad? Entonces tenemos que es un movimiento también bastante crítico, bastante político, como este cuadro de Kokoschka, donde ya en 1941, miren, ponen a Hitler y a Mussolini, que aquí como comiéndose este jamón con huevo, gato, un movimiento también que se opone al fascismo, que critica el fascismo, que critica ya las posiciones de derecha. Y además que inicia, digamos, una reivindicación de la pintura expresiva, expresionista, ¿no? Que después, todavía hasta la fecha, sigue cultivándose. Pues en eso estaban ya en los años, alrededor de los años 20, y también producto de la guerra, surgen movimientos nihilistas, movimientos que rechazan el concepto de civilización, de cultura que había impuesto Europa, después de observar los horrores de la primera, fíjense, ni siquiera de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, decepcionados de la cultura que se auguraba para el siglo XX, en el que iba a dominar la razón, la ciencia, el humanismo, pues nada, que les llega y los recibe con la Primera Guerra Mundial. Entonces, movimientos radicales surgen también como protesta de los artistas a la cultura europea. Y uno de estos movimientos es el dadaísmo, el movimiento Dada, es un movimiento anticultural. Rechaza la cultura, los museos, la familia, la política. Es un movimiento completamente radical. Rechaza el concepto de arte. Tratan de hacer una especie de anti-arte, porque rechazan todos los valores estéticos anteriores, ¿verdad? Y una de las piezas icónicas de este movimiento es La Fuente de Marcel Duchamp.
con esta pieza, Marcel Duchamp pues pone en tela de juicio el estatus artístico de los objetos, ¿verdad? Nos hace pensar en qué es el arte, qué es lo artístico. Un tema ahorita de ustedes en módulo 4, ¿no? Y también de lo 10º que estamos recordando. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la obra de arte? ¿Nada más una pieza que está firmada por el autor? ¿O es obra de arte porque está expuesta en un museo, en una galería? ¿Por qué es obra de arte el objeto? ¿Por qué no puede ser una obra de arte un objeto como este, firmado por un artista? Entonces él firma con el seudónimo R. Muth esta pieza y se vuelve una pieza icónica para muchos intelectuales de finales del siglo XX, la pieza más influyente en la historia del arte del siglo XX. Esta pieza también prefigura el arte conceptual, prefigura los no objetualismos, prefigura todos los movimientos que se van a retomar hasta los años 60. Vamos a ver ahorita cómo. También Duchamp es el inventor del concepto ready-made. ¿Qué es para él el ready-made? Son piezas encontradas, buscadas, piezas halladas en la vida cotidiana o en los basureros y reensambladas, recontextualizadas, convertidas en esculturas como esta pieza, la rueda de bicicleta, que es simplemente objetos que por ahí encontró, un banco, tal vez en un basurero, y reensambla para darles otro significado, otro contexto. Pero son objetos de uso cotidiano. Es un movimiento radical, nihilista, muy influyente porque estos movimientos van a influir en la aparición del performance, del arte conceptual, del accionismo vienés, de muchas de las rupturas que se dan en el arte pop, de muchas de las grandes rupturas que se van a generar en los años 60. También ya pasados los años 20 aparece el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Es una pintura que trata de reivindicar, que trata de expresar el poder del inconsciente humano. Las teorías de Freud ya han alcanzado popularidad, ya son casi del dominio público, y entonces los artistas empiezan a explorar esa zona de la conciencia que no es fácil de explorar, que no es fácil de hacer evidente, el inconsciente, el subconsciente. Y entonces el tema del surrealismo es el inconsciente, el automatismo psíquico, la generación de imágenes tal y como vienen a tu cabeza, como aleatorias, ¿no? Entonces vemos estas pinturas. Conceptualmente es un movimiento bastante novedoso, pero curiosamente desde el punto de vista pictórico es un movimiento súper conservador y empieza a recurrir otra vez a esa pintura ilustrativa, anecdótica, desde el punto de vista formal me refiero, realista, etcétera, ¿no? Miren ustedes, este es otro, René Magritte, La condición humana, en la que explora qué relación hay con la imagen y la realidad, ¿no? ¿Qué es más real, el cuadro o la realidad del cuadro? ¿O qué tan real es el cuadro con respecto a la realidad? Todas esas preguntas que pueden estar metidas en una pieza como esta. O Dalí, que hace una representación sumamente metafórica, visual, del tiempo, del paso del tiempo. Esto sucede en Europa hasta entrados los años 20, ¿no? Pero en América, ¿qué pasa en América? En América lo que sucede es que se reciben pasivamente las modas europeas y se reproducen aquí. Está de moda el impresionismo, aquí tenemos pintores impresionistas, se pone de moda el cubismo, tenemos pintores cubistas. Diego Rivera tiene cuadros cubistas, fue influenciado enormemente cuando conoció a Picasso y a los cubistas en París.
Hasta entonces América es un receptáculo de la metrópoli cultural europea, que en ese momento es París. No solo México, sino Estados Unidos y todo Sudamérica y Centroamérica. Y Canadá, por supuesto, ¿no? Hasta que surge un movimiento en México, que es el primer movimiento realmente, la primera vanguardia, el primer movimiento original que se funda sin seguir la tradición de las vanguardias europeas, y que es el muralismo mexicano. ¿Por qué surge el muralismo mexicano? Pues porque hay una revolución recién concluida, se acaba de terminar la revolución, ya casi al iniciar los años 20, y un intelectual que asume la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, invita a los artistas a hacer un nuevo arte, un arte revolucionario, un arte que surja de los ideales de la Revolución Mexicana. No un arte burgués, sino un arte que exprese las necesidades de los campesinos, de los obreros, de los que hicieron la revolución. Y les ofrece los muros públicos para que se expresen. Entonces hay un auge extraordinario de este movimiento, el muralismo mexicano. Por supuesto, estos son los llamados tres grandes. Aquí tenemos a José Clemente Orozco, que hace esta cosa extraordinaria. Esto está en una cúpula, esto es un espacio convexo, ¿verdad? Es cuando está así hueco, ¿no? Convexo, ¿no? Es una cúpula y logra dibujar, pintar esta perspectiva impresionante, que solo viéndola en vivo se alcanza a ver su magnitud, ¿no? Esta pintura está aquí en Bellas Artes, Catarsis, también de Orozco, con una fuerza, una fuerte influencia de los expresionistas alemanes, de Kokoschka, ¿no? De otros pintores impresionistas alemanes. Aquí hay la pintura de Orozco es muy expresionista. Vean ustedes los trazos, la expresión y el color, ¿no? Pero al mismo tiempo no es una copia, es algo nuevo, ¿verdad? Una fuerza expresiva, un poder compositivo, un gran maestro, sin duda uno de los principales de los muralistas mexicanos. Y por supuesto el famoso Diego Rivera con este mural, que también está en Bellas Artes. Este mural es una reproducción de un mural que estaba pintando Diego en Nueva York para Rockefeller, el millonario Rockefeller. Y cuando Rockefeller se da cuenta que está pintando a Lenin, a Trotsky, a Marx en el mural, pues con la pena se lo manda a tirar y le paga lo que le debe y vámonos, ¿no? Nunca se termina el mural. Pues un poco como revancha de Diego, llega a México y lo pinta tal y como lo tenía pensado, pero en el Palacio de Bellas Artes. Una pintura muy, muy de izquierda, muy comunista, como pueden ver, ¿no? Aquí tenemos a la ciencia y la tecnología del lado izquierdo usada por el capitalismo, ¿verdad? Hacer militares, guerra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la ciencia usada por el pueblo, ¿no? Y aquí tenemos a los héroes, ¿no? A Lenin, Trotsky, Marx, Engels, en fin, ¿no? De este lado, descabezado una escultura clásica, es decir, una crítica al eurocentrismo, ¿no? Y por otro lado aquí, el Dios todopoderoso de la derecha, ¿verdad? Es un mural súper político que expresa las ideas comunistas de ese momento de Diego, ¿no? Y tenemos también a este enorme pintor, Siqueiros. Este es un aspecto del Poliforum Cultural Siqueiros, que si no lo han visto, vayan a ver. El mural más grande del mundo, decía él. En el que ya con una actitud completamente vanguardista explora aquí
tanto en la forma como en la técnica, y como en el espacio, una nueva forma de muralismo, ¿verdad? Son muros que no son planos, la perspectiva poligonal que él le llamaba, es decir, una perspectiva que te ayude a recorrer el mural y al mismo tiempo cuando tú lo recorras se mueva a tu vista, desde tu punto de vista, esas escenas. Es decir, un gran innovador, Siqueiros, que además innovaba técnicamente, usaba pinturas y materiales de lo más moderno, fue el primero en pintar con lacas automotivas, con piroxilinas, con materiales nuevos de la química, pigmentos nuevos, productos de la química. Entonces era un gran innovador, Siqueiros. Aquí tenemos otro aspecto del Poliforum, ¿no? Escultopinturas, ¿no? Que le llamaba, es decir, de la pintura sacaba a veces elementos tridimensionales, ¿no? Bueno, ese era así que. Bueno, pues ya, como ven, pues empieza a aparecer en América una tendencia también a generar tu propio discurso estético, tus propios artistas, sus propios movimientos artísticos. Ya, pero para la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos ganan, bueno, dicen ellos que ganaron la guerra, que ganaron ellos, los rusos, los franceses y los ingleses la guerra, lo cierto es que los verdaderos beneficiarios económicamente hablando de la guerra pues, fueron los norteamericanos. Y a partir de ese momento se convierten en la hegemonía mundial. Y como tal, quieren arrebatarle a Europa la metrópoli cultural del arte y promueven, patrocinan un movimiento norteamericano de pintura que se llama la Escuela de Nueva York o expresionismo abstracto. De norteamericano sí tiene, pero poquito, porque la mayoría de los nombres que van a ver son europeos y a veces de la Europa del Este. Por ejemplo, de Kooning, que son inmigrantes o hijos de inmigrantes europeos, en realidad, la mayoría de estos exponentes del expresionismo abstracto. Por ejemplo, de Kooning, vean esta pintura, en el que también empezamos a ver un expresionismo ya muy exacerbado, con ciertos mucho más moderno, un poco alejado del expresionismo alemán, pero con fuertes tendencias. Por eso se llama expresionismo abstracto, porque sí tienen algunas reivindicaciones de esos movimientos, ¿no? Pero también son muy diferentes todos. Miren, este es Mark Rothko, con sus campos cromáticos. Y el famoso, porque es el más famoso, Jackson Pollock, uno de los pocos que son realmente norteamericanos, que tiene padre norteamericano, abuelo norteamericano, y entonces lo convierten en la estrella del movimiento, Jackson Pollock, que innova en la técnica, ¿no? Inventa estas técnicas que se llaman del dripping, que es aventar con esta brocha así aleatoriamente, al azar, manchas de pintura, y a partir de ahí generar composiciones cromáticas, ¿no? Aquí vemos a Pollock en acción, ¿no? Ønsker lægefører Søren Jackson Pollock niet besteed van ons ook niet. Ahí tenemos, este es Jackson Pollock, ¿verdad? Pintaba así como vieron, y luego ya recortaba la telota que estaba en el suelo, pues en la composición que a él le gustaba, y estas son sus piezas, una de sus piezas. Pues estamos ya en la década de los 50 con el expresionismo abstracto norteamericano. La vanguardia europea se ha trasladado a Nueva York y ahí es donde se desarrollan los grandes eventos. Salvo uno que otro, como este caso de Yves Klein, que fíjense, este pintor
empieza ya a explorar eh, el rastro del artista, del cuerpo en la tela, ¿no? Los pintores, el expresionismo abstracto, como ven, como como el de Kooning, trata de trasladar a la tela de la manera más directa la emotividad expresiva del artista, el rastro emotivo del artista, Rothko, de Kooning, Pollock, ¿no? Lo que vemos aquí es un rastro emocional, el artista trasladándose de manera metafórica, tal como es, a la tela. Bueno, pues este hombre lo hace no de manera metafórica, lo hace literal, toma el cuerpo como el pincel, como el instrumento para la pintura y genera esta pieza tan interesante en los años 60, 1960. ¿Qué es esto? Pues miren, hay una orquesta tocando una pieza que él compuso, él está vestido muy elegante, y hay un público, aquí está el público en las sillas viendo el evento. ¿Y qué va a hacer Yves Klein? Va a hacer una pintura usando el cuerpo de las modelos como pincel, como instrumento para pintar. Y el público observa el evento. Aquí lo que estamos viendo ya es el anuncio del performance. Es decir, ya lo que importa no es lo que está sucediendo en la tela. Lo importante es este acto, esta acción, este evento que está sucediendo en tiempo real y que hay un público que lo está viendo. Lo que sucede en la tela es una consecuencia del evento, pero ya no es tanto el protagonista. Por supuesto, esas telas se venden ahora a precios millonarios, pero el asunto es que aquí el objeto producto del evento, el objeto producto de la acción, se vuelve un objeto secundario y lo que importa es la acción. ¿Qué es eso? Pues no es ni más ni menos que la idea del performance. Es decir, cuando el artista convierte a su cuerpo en el instrumento de la obra, este, en el receptor de la obra, sí, en el instrumento de la pieza artística, ¿no? Su propio cuerpo. Eso es el performance. Y aquí, en estas piezas de Yves Klein, estamos viendo eso. Su obra artística fue el evento, lo que sucedió. El cuadro, la pintura que está por ahí atrás, es una consecuencia del evento. Es un despojo del evento. Entonces, ya es muy fácil transitar en los años 60, en 1965, al performance, al accionismo. ¿Qué es el accionismo? La acción del artista como obra de arte. Lo que hace el artista se convierte en la obra, no los objetos. Entonces aquí tenemos uno de los exponentes del performance, Joseph Beuys, que forma parte de un grupo que se llama Fluxus, que empieza a explorar estas cosas en torno al arte de acción o al accionismo. Hay muchas formas, no sé cómo traducirlo, pero es lo que llamamos ahora performance. ¿Qué es esto? Es una foto de un performance. Se llama ¿Cómo se explica las pinturas a una liebre muerta? 1965. Aquí lo que Beuys hace, que por cierto, Beuys era maestro de arte en la Universidad de Düsseldorf, fue fundador del Partido Verde Alemán, era un hombre muy activo políticamente, era docente y era artista. Y él decía que todas esas actividades, la docencia, su participación política en el Partido Verde y su obra en sí, sus acciones como artista, que todo eso formaba parte de su obra, ¿verdad? Aquí lo que hace, ¿cómo se explica las pinturas de una liebre muerta? Él, en efecto, va a una galería donde está lleno de pinturas y dibujos y con un conejo muerto, efectivamente, un conejo real, pero muerto, en brazos, recorre la galería explicando una a una cada una de las obras, porque dice que a veces es más fácil explicarle el arte a una liebre muerta
a las personas o a sus estudiantes, porque acuérdense que era maestro, ¿no? Bueno, este es uno de los performances de Joseph Beuys. Y este es uno de los performances más famosos del artista, ¿no? Se llama Me gusta América y a América le gusto yo. ¿En qué consiste este performance? Bueno, invitan al autor a hacer un performance en Nueva York. Entonces él acepta y pone una serie de condiciones. Una, para ir a Nueva York tienen que ir por él a su casa en una ambulancia y ponerlo en una camilla y trasladarlo en camilla hasta el aeropuerto. Lo cual, como ustedes pueden ver aquí, se hizo, ¿no? Van por él, lo meten a la ambulancia, se lo llevan al aeropuerto de Düsseldorf y pues se dirige en avión a la ciudad de Nueva York. Pide también que llegando a la ciudad de Nueva York haya una ambulancia esperándolo en el aeropuerto, que lo suban a la camilla en el avión y lo trasladen en la ambulancia hasta la galería. La galería tiene que estar acondicionada, el espacio de la galería, aquí está llegando a la galería de Nueva York, el espacio de la galería tiene que estar acondicionado con una malla ciclónica, un espacio grande, toda la sala donde se va a exponer el performance, una malla ciclónica, en el que adentro esté un coyote salvaje, un coyote que haya sido atrapado de manera en su hábitat natural. También pide que ahí mismo haya un montón de paja, un colchón, y que todos los días se le lleve un paquete del New York Times a su celda, porque es una celda en la que él manda a construir para establecerse ahí. ¿En qué consiste el performance? Joseph Beuys convive día y noche sin salir de esta reclusión de su malla ciclónica, día y noche durante alrededor de una semana con este animal salvaje. Él va protegido al principio por una gruesa tela de fieltro y con su bastón y su sombrero clásico que siempre usaba. Y con eso empieza a convivir todo el tiempo con el animal. Al principio el animal está receloso, aquí ya lo vemos muy confiado, ¿no? Pero al principio el animal tiene miedo también, se van conociendo, empiezan a coexistir. A veces el animal duerme en el colchón, a veces él duerme en el montón de paja, ¿no? Intercambian lugares para dormir, comen juntos en ese espacio. Cada vez que llega el paquete de New York Times todos los días, el coyote se encarga de hacer los pedazos, de hacer los trizas, los muerde, los deshace. Y así pasa todo el performance. Alrededor de 5 o 6 días, no recuerdo la cantidad exacta de días. Hasta que finalmente, un día, el último día, el coyote se deja acariciar por él, con la mano, ¿verdad? Y convive ya como su amigo, lo convierte casi en un perro, lo empieza a acariciar. En ese momento, él pide que vuelva a ir la ambulancia por él, lo recoja, lo suba a la ambulancia y lo regrese al aeropuerto y lo lleve de regreso a su ciudad natal de Düsseldorf. Este es el performance de Beuys, veanlo. Me gusta América y América le gusto yo. ¿Cuál es el sentido de este performance? Beuys dice que pidió que fuera un animal, un coyote salvaje, porque el coyote salvaje es un animal totémico de los americanos originarios, de los indios, de las poblaciones originarias de América, de los indígenas. Es un animal totémico. Y por eso pidió que fuera un coyote. Y pidió que fuera un animal salvaje, y que fuera un coyote salvaje, porque quería mostrar cómo cientos de años después que llegaron los europeos a América, un europeo podía llegar y convivir con un animal salvaje
Mientras que los europeos que llegaron a América hace 200 años, los norteamericanos me refiero, y seguramente también los españoles, no fueron capaces de convivir con otros seres humanos y los exterminaron. Entonces, es un performance de fuerte contenido político, ¿verdad? Estos son los performances, la aparición en los años 60 del accionismo, del performance, del happening, de movimientos en los que lo que importa son las acciones y no los objetos. En los años 60 también surge otro movimiento. Vean ustedes, aquí vemos la influencia de Dada, ¿no? El dadaísmo. También con cierta influencia Dada surge, fíjense, Dada permanece dormido casi 30 años, más de 30 años. Y en los años 60 voltean a verlos y muchas de las cosas que hizo Dada, estos hombres las retoman y fundan otros movimientos. Otro movimiento, pues, digamos, neodadaísta, vamos a llamarles así, es el arte pop. ¿Qué es el arte pop? El arte pop es una reflexión en torno a la sociedad de consumo, a la sociedad de masas. El arte, la temática del arte pop es la vulgaridad de la sociedad de consumo, de la sociedad de masas, la vulgaridad del entretenimiento masivo, del consumismo. Entonces ellos retoman la estética de la publicidad, de los cómics, de la televisión, del cine, y esos son sus temas en la obra artística. Roy Lichtenstein se inspira en la estética del cómic, de la historieta, y con los mismos recursos, con estos, simula estos puntitos del offset. Estas son telas grandotas, son telas, no son impresiones de papel. Esta es una pintura en la que reproduce los puntitos de la impresión de offset, la línea gráfica de la impresión del cómic, el color, la estética de la ilustración del cómic, y la convierte en lienzos gigantes. Andy Warhol hace pinturotas de las estrellas de la política del momento, ¿no? Mao, como esta, miren qué pintura tan impresionante, qué bonita pintura, ¿no? Y también hace reproducciones como esta de cajas de la publicidad, ¿no? Esta caja de detergente Brillo, es un detergente que se llama Brillo, es una reproducción exacta de una caja de detergentes que se vende en los supermercados. Fíjense. No le añade nada, lo único que pasa es que estas cajas son de madera, las del supermercado son de cartón, pero en todo lo demás son idénticas. En la galería, Warhol pone una cantidad de carritos del supermercado para que los coleccionistas ahí se lleven su caja de detergente Brillo. Y claro, los precios de cada caja no son los del supermercado, ¿verdad? Son cajas que valen miles de dólares. Bueno, aquí también vemos las reminiscencias de Dada, ¿no? El objeto cotidiano, acuérdense de la fuente de Duchamp, de los ready-mades, el objeto cotidiano y el objeto artístico se diluyen, sus diferencias se diluyen. La diferencia entre el objeto de arte y el objeto no artístico prácticamente desaparece. Visualmente son lo mismo. Visualmente. Pero ¿qué es lo que cambia en el objeto? Casi nada. Lo que cambia es su proceso de producción, su proceso de distribución y su proceso de consumo, ¿no? Y entonces, aquí encontramos que ya el estatus artístico no depende de la apariencia física, depende de las relaciones complejas que el objeto guarda con la realidad social, con la realidad sistémica del arte, ¿no? Por eso son piezas interesantes, importantes. Y también en los años 60 surge
el arte conceptual, que también es una idea, es una palabra que se ha mal usado permanentemente. Cualquier cosa que no entendemos en el museo, que vas a una galería y no entiendes una pieza, entonces, ¿qué dices? No, pues esto es arte conceptual, no entiendo nada. O no, esta pieza está muy conceptual, ¿no? ¿Quién sabe qué quisieron decir? No, el arte conceptual no es eso. El arte conceptual es un movimiento en los años 60 que reivindica a la idea sobre el objeto artístico. Propone que lo importante es la idea y no el objeto. Entonces, fíjense ustedes aquí la reflexión a la que nos induce Joseph Kosuth. 1 y 3 sillas. ¿Qué es esto? Es una silla real que sacó de por ahí o que ya tenía en su casa. La foto, una foto de esa silla y la definición de diccionario impresa y ampliada, una definición sacada fotográficamente de un diccionario de la palabra silla. Aquí vemos, por eso se llama 1 y 3 sillas. Entonces, Kosuth aquí su pieza nos mueve en el campo de las ideas, no tanto de la percepción visual. Lo que vemos son sillas comunes, una foto común y corriente, una definición de diccionario. ¿Qué es lo que nos debe provocar aquí la experiencia artística? La idea. Todo lo que nos induce a reflexionar esta pieza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la silla? El objeto físico, su imagen o su definición conceptual, ¿qué es? O las tres cosas, ¿verdad? Es un juego conceptual. Nos invita a la reflexión de la relación del objeto, la idea y la imagen con la realidad, ¿no? Y también aparecen otros movimientos ya entrados los años 70. Las cámaras, las de video, bajan su precio enormemente, de costar cientos de miles de dólares. Las cámaras de video en los años 70 empiezan a costar $50,000, todavía carísimas para nosotros, ¿no? Pero ya una cantidad que una persona podía ahorrando conseguírselo, digamos, lo que cuesta un coche, 500,000 pesos, cosas así, ¿no? Entonces, los artistas como este, que es el padre del video art, Nam June Paik, empiezan a usar la cámara de video como recurso, como instrumento artístico y genera instalaciones de video, exposiciones de video, proyecciones de video a partir de la cámara. Aquí vemos esta pieza que se llama TV Buda, es una instalación en la que una cámara de video está tomando a un Buda que está meditando y al mismo tiempo viéndose a sí mismo, o parecería verse a sí mismo, en tiempo real en la pantalla de televisión, ¿verdad? Una obra bastante redonda, bastante bien lograda, ¿verdad? Que nos remite también a la tradición de la meditación, del Zen, de las culturas orientales y de su introducción en la tecnología, ¿no? Como una reacción al expresionismo abstracto, surge el minimalismo. El minimalismo, acuérdense que los expresionistas abstractos trataban de dejar una huella emocional en la tela, dejar su mano, su huella, su emoción trasladada directamente a la tela, ¿verdad? El rastro humano ahí puesto en la tela. El minimalismo reacciona contra el arte del expresionismo abstracto y trata de hacer objetos, esculturas o pinturas con los mínimos recursos materiales y conceptuales, y en el que la mano del artista desaparece. Aquí esta pieza la pudo haber hecho cualquier herrero y a lo mejor el artista ni siquiera nunca la tocó. Son piezas que se mandan a hacer por artesanos, por especialistas,
Y además usando el mínimo de recursos conceptuales y materiales para diseñarla, ¿no? Se recurre mucho a la geometría, es decir, el arte mínimo, menos es más, es el lema del minimalismo. Esta pieza de Sol Levitt es una, eh, pues son unas piezas pictóricas pintadas en la pared de la galería, pero no por él, sino que él mandó por fax una serie de instrucciones para los muchachos de la galería, los ayudantes de la galería, para que pintaran tal como él pidió que se pintara, con los colores que él pidió que se pintaran. Y entonces ni siquiera él agarró una brocha para pintar esto, nada más concibió la idea, mandó pintar esto, y esta es una pieza de Sol Levitt. Estos planos de color, ¿no? Arte mínimo, minimalismo. También artistas como Dan Flavin hacen ambientaciones con luz, con luces así, tubos de neón simples puestos sobre la pared y que generan un ambiente lumínico, ¿verdad? Arte mínimo, minimalismo. En los años, también entrados los años, principios de los 70 y ya más adelante, surge este movimiento que se llama hiperrealismo, que también es un término que se usa mal. Cualquier cosa que se ve muy realista en la pintura dicen que es hiperrealista. No. El hiperrealismo no quiere decir que sea un realismo muy, muy bien hechecito, no. El hiperrealismo consiste en en llevar a la pintura la estética de la cámara fotográfica, de la fotografía. Las pinturas minimalistas imitan hasta el grado máximo la profundidad de campo, la deformación de la lente, todo lo que tiene que ver con la fotografía, y trata de hacer una pintura que parezca más verosímil y más realista que la misma fotografía. ¿Por qué? Pues por la gran discusión que surge desde el siglo XIX, de que si la fotografía representa la realidad, que si la fotografía es lo real, que la fotografía nos da evidencias de realidad, lo cual los artistas ponen en tela de juicio. Y tratan de demostrar que con la pintura pueden ser más convincentes de que las cosas son reales que la misma fotografía. Entonces, aquí vemos esta pinturota, que no es una foto, es una pintura al óleo. Aquí tenemos a este hombre, Chuck Close, que hace este enorme dibujo con carboncillo. Es un autorretrato. Para que vean las dimensiones que se manejan en el hiperrealismo. Miren, estos son los tamaños. Esta que parece una fotografía de credencial de la escuela o de licencia de conducir o lo que sea. Bueno, y miren cómo se llega al mínimo detalle de la fotografía, hasta los más mínimos detalles. El reflejo de la luz, hasta de la cámara, ¿no? Esto es lo que hacen los pintores hiperrealistas. Es la pintura cuestionando, hablando, criticando a la fotografía. En los años 70 también surgen movimientos como el land art. ¿Qué es el land art? Es un movimiento en el que los artistas utilizan el paisaje como soporte de la obra artística, ¿no? Aquí vemos, esta es una pieza icónica del movimiento de Robert Smithson, uno de los pioneros del movimiento. Un muelle en espiral, ¿qué es eso? Literalmente es la construcción en un lago de este muelle con toneladas de roca y arena en forma de espiral, que es lo que se usaron excavadoras y gran equipo para lograr esta pieza que está interviniendo en el paisaje natural. O esta pieza de Walter de Maria,
en el que coloca 400 pararrayos en un desierto de Nuevo México, en una zona donde suele haber tormentas eléctricas. Y entonces los pararrayos, cuando empiezan las tormentas eléctricas, provocan un espectáculo natural inducido por el artista, ¿no? Campo de Relatos. Una pareja también de artistas, Cristo y Jean-Claude, se dedican a intervenir grandes estructuras, no nada más naturales, sino también artificiales. Envuelven grandes peñascos, instalan cortinas de kilómetros y kilómetros de tamaño en parajes naturales, rodean enormes islas con materiales de color, con telas de color, y entre otras cosas envuelven objetos gigantescos. Uno de estos objetos es el Reichstag. El Reichstag es un edificio de Berlín con un gran pasado histórico. Es como, es la actual sede del Congreso alemán. Aquí vemos no sé si sirve el video, creo que no. No sale el video, que sé por qué. Bueno, aquí había un video de cómo lo fueron haciendo. Pero miren, este edificio, que es el Reichstag, es la sede del Parlamento alemán. Aquí está antes de ser remodelado para esa función. Se convirtió en el Parlamento de la Alemania unificada. Es un viejo edificio que viene desde el siglo XIX y que fue sede del Parlamento en la época de Hitler. Y Hitler lo mandó quemar para acusar a los comunistas de conspiración y usar de pretexto este hecho para disolver el Parlamento alemán y adquirir el poder absoluto sobre la Alemania del Tercer Reich. Bueno, pues es un edificio de larga tradición histórica. Es el edificio en donde está la famosa foto de los rusos plantando la bandera soviética encima de este edificio, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. En fin, un edificio de grandes connotaciones históricas. Pues estos señores, señor y señora, logran envolver este edificio, lo difícil, tan difícil haberlo envuelto como haber conseguido los permisos para hacerlo. Ellos hacen una gestión de 20 años ante las autoridades alemanas para que les permitan finalmente hacer esta intervención, que dura 2 semanas en Berlín. Está hecha con material a prueba de fuego, con una tela mandada a hacer exprofeso para este fin, con kilómetros de cable, con la participación de ingenieros, alpinistas, albañiles, trabajadores, todo tipo de, un equipo gigantesco de personas para lograr envolver este espacio. Obras muy polémicas porque mucha gente no estaba de acuerdo, otros estaban encantados. Las obras de Cristo y Jean-Claude siempre generaron grandes polémicas porque se acaba de morir Cristo y su esposa Jean-Claude se murió hace unos años. Entonces, esta es una de sus últimas piezas, no es la última, pero sí, es una de sus últimas piezas, que logran hacer después de 20 años de gestión. También es una forma de intervenir el paisaje, en este caso el paisaje urbano, ¿no? Ellos no aceptan ninguna donación, ellos financian sus proyectos vendiendo planos y pinturas de sus proyectos. Miren, aquí hay un acercamiento del material con el que lo envolvieron. Y este es un boceto de Cristo, una pintura con los planos y todo lo que van a hacer. Y estas piezas se venden pues en miles y miles de dólares. Entonces, con estas piezas que ellos hacen del proyecto,
con la venta de pinturas y dibujos del proyecto, financian esta obra monumental que costó creo que 20 millones de dólares o euros, no recuerdo, haberla realizado. Todo financiado por ellos mismos con la venta de su trabajo. También venden fotografías, videos, etcétera, ¿sí? De esa manera se financiaban. No recibían apoyo de gobiernos, empresas, ni becas del gobierno, nada de eso. Ellos financiaban todo su trabajo. Ya para los años 90, pues aparece una especie de arte internacional. Los artistas ya no adquieren su identidad por la nacionalidad, por el sitio, por el movimiento al que pertenecen, sino que se vuelven así como que internacionales, hacen de todo, se vuelven artistas contemporáneos, ¿no? Y vemos que hay exponentes de todo tipo, entre mexicanos como Gabriel Orozco, Damian Hirst, que es, miren, pues, dos versiones de calaveras muy diferentes, ¿verdad? Esta calavera está forrada de diamantes de verdad, ¿no? No son diamantes de bisutería, son diamantes, diamantes. Una de las piezas más caras, ¿no? Del arte contemporáneo. También Damian Hirst hace este tipo de estanques en el que mete cuerpos de animales reales cortados a la mitad o enteros, ¿no? Estas son otras manifestaciones del arte actual, contemporáneo, y movimientos actuales, más o menos a finales del siglo XX, de movimientos que retoman de alguna manera las ideas y las piezas de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX y las reinventan, las rehacen, las replantean, a veces de manera deliberada, como en este caso, Thierry Levin, que pertenece al movimiento que se llama apropiacionismo, que es un movimiento en el que han participado muchos artistas, desde Duchamp, cuando le pinta los bigotes a la Mona Lisa, en el que retoman piezas de otros autores, ya sean artistas o diseñadores o lo que sea, y las rearman, las rehacen, las reinventan. Por ejemplo, se toman fotos de grandes fotógrafos en una galería y la foto de esa foto se imprime y se hace pasar como que pues, es mi foto porque yo la tomé, aunque sea una foto de un gran pintor. Entonces, este movimiento es así como una crítica severa a los derechos de autor, a la idea de que las obras artísticas tienen derechos, deben de ser comercializadas, deben de protegerse los derechos comerciales de las piezas. Ellos violan constantemente estos derechos de autor y plantean de manera crítica la validez de que los objetos de la cultura estén sometidos a los derechos, ¿no? A los derechos comerciales. Bueno, algunos de los ejemplos de la última década del siglo XX. Aquí lo que vemos, ya poco para concluir, es ver cómo la pintura, desde el punto de vista de la semiótica, empieza a transitar de una preeminencia del plano semántico, es decir, del contenido, de lo que representa, del significado, ¿no? Aquí lo que importaba que es la anécdota, lo que está pasando, lo que quiere decir. Empezamos a ver que esto transita a una preeminencia del plano sintáctico, es decir, el cómo se dice, en cómo se colocan los objetos en el plano, ¿no? Aquí la relación del signo con su significado. Aquí la relación del signo con otros signos, por su posición, por su tamaño. ¿Va? Y después pasamos a una preeminencia del plano pragmático, es decir, no importa la relación del signo con el significado, la relación de los signos entre sí, lo que importa es la relación de los signos con el usuario, con el espectador, lo que provoco, la interpretación que genero en el sujeto, en el espectador. Una preeminencia del plano pragmático, ¿no? Esto visto así desde el punto de vista pues, de la semiótica.
En términos generales, ¿verdad? Aquí empezamos a ver cómo tenemos que la cultura estética, que este asunto que están ustedes leyendo ahí en la unidad 1, la cultura estética que está conformada, que es en realidad, no, o no otra cosa, sino la subjetividad estética colectiva, es decir, toda esa subjetividad que los individuos comparten, que se llama cultura estética, y que se define como el cúmulo de preferencias, aversiones e indiferencias sensitivas imperantes en la colectividad con respecto a los objetos y la gente, la flora y la fauna, los paisajes y los espacios, aquí está hecha, ¿no? Esta cultura estética está también conformada por 3 sistemas especializados de producción de objetos estéticos: las artesanías, las artes y los diseños. No quiere decir que los otros objetos no los podamos leer desde la perspectiva estética, que no podamos nosotros aplicarle a otros objetos categorías estéticas, no. Lo que significa es que hay 3 sistemas de producción que se especializan en imprimirle a los objetos valores estéticos: las artesanías, las artes y los diseños. ¿Y cuáles son las diferencias? Fíjense, las artesanías. Las artesanías refuerzan los valores estéticos tradicionales. El artesano lo que busca es hacer la misma pieza que hizo su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo. Ese es el valor, eso es lo que hace valiosa a una artesanía. Saber que el objeto que estoy adquiriendo proviene de una tradición, que no ha cambiado, que es el mismo objeto que se hizo hace 200 años, idéntico, ¿no? En cambio, los diseños tienen no la obligación de reforzar valores tradicionales, tienen la obligación de innovar. Las innovaciones de los diseños deben generarse, nada más que innovar, ¿cómo? Pues dentro de los límites de los códigos estéticos aceptados. Es decir, un diseñador no puede violentar los códigos estéticos que ya están aceptados por la sociedad. Es decir, si yo hago un cartel que nadie entiende, no me sirve para nada. Soy un fracaso de diseñador. Puedo innovar todo lo que yo quiera en la elaboración de un cartel, siempre y cuando mis innovaciones sí todavía pueden ser leídas por el público masivo, ¿verdad? Ambos sistemas, las artesanías y los diseños, se ajustan entonces al horizonte de expectativas del hombre común, es decir, todos ya sabemos lo que esperamos de esto, y además lo que obtenemos, lo podemos leer, lo podemos consumir sin mayores problemas. Su consumo requiere solo del conocimiento de sentido común adquirido dentro del ámbito cotidiano. No necesitamos ir a la escuela, estudiar, ir a exposiciones y eventos, leer literatura, nada, para consumir los diseños. El iPhone lo consume lo mismo el cuate que trafica drogas, que el doctor en ciencias, que el artesano. Se compran su iPhone y lo usan igual, da igual, no necesita ningún entrenamiento especial. Igual el cartel, igual el programa de televisión, igual la película de moda en el Cinépolis, ¿verdad? Todo esto. Entonces, no se requiere mayor. Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos con las artes? Pues aquí sí, las artes ahí sí son muy diferentes a estos dos sistemas. Estos dos entre sí son diferentes, ya vimos, pero estos dos con respecto a son todavía más diferentes. Las artes, estos que tienen la función de trabajar en el horizonte de expectativas del hombre común, estos tienen la función opuesta. Los artistas, el arte más bien, tiene una función correctivo renovadora de la subjetividad estética. Es decir, el objeto no debe ser complaciente con lo que a mí me gusta. Tiene la función de corregir, renovar mi subjetividad estética. Abrirme nuevas expectativas, hacerme ver algo que yo no había visto.
esforzarme por entender algo que yo no entiendo a la primera. Las artes suelen rebasar el horizonte de expectativas del hombre común. Es muy común que la gente que no tiene mucha formación en el arte salga decepcionada de las exposiciones de arte contemporáneo, ¿verdad? O arte moderno incluso. Porque una de sus funciones es trascender el horizonte, enseñarte algo que no conocías, ¿no? Y entonces eso pone en crisis al observador. Las artes corporizan conocimientos complejos de historia, teorías, sensibilidades modeladas por la razón. Su consumo requiere de conocimientos que no son adquiridos espontáneamente dentro del ámbito cotidiano. Para formarme como consumidor de arte necesito ir a exposiciones, leer, estudiar, leer críticas, en fin, necesito conocer de otras artes, conocer de literatura, conocer de referentes culturales complejos, ver cierto tipo de cine, muchas cosas, ¿no? Para poder yo enfrentarme a obras en las que muchas veces hay referencia a estos referentes culturales, ¿no? Entonces aquí tenemos diferencias fundamentales. Algunas falacias que dificultan o impiden el consumo de las artes y su función correctiva o renovadora de la subjetividad estética colectiva. Algunas falacias. ¿Qué es lo que nos impide introducirnos al mundo del arte? Los prejuicios. Porque desde la escuela, los medios de comunicación, la televisión, el cine, la radio, todos nos han dicho desde que éramos niños que arte es belleza. ¿Cuál es falso? Arte es entretenimiento, no siempre. Arte es sentimiento, sentimentalismo, las telenovelas, ¿no? Pues no, no lo son. Arte es representación fiel, o sea, si algo es muy realista, no, eso es artístico. Pues no necesariamente. Que arte es religión, objeto sagrado, que arte es una sucesión de objetos y genios, que el producto, que es un producto natural, que así todos somos artistas, nacimos con esa facultad humana. No, todos, todos nacimos con la facultad humana de tener una vida estética, pero no necesariamente artística. Podemos pasar toda la vida sin ver una obra de arte y no nos pasa nada grave. Que es una hechura sobrenatural, que naces con un talento que te dio Dios o no sé quién, y por eso eres artista, que es una elaboración del individuo, ¿no? Es una expresión personalísima. Pues no, las artes también son expresiones sociales. Por muy individual que diga el artista que es, se ha nutrido de la cultura de su colectividad, de su sociedad. Por lo tanto, su obra no es 100% de él. Está influenciada por lo que come, por lo que ve, por sus cuates de la cuadra, por lo que aprendió en la escuela, por sus maestros, por sus papás, por el idioma que habla. Por eso puede hacer lo que hace. Que arte es belleza y placer, nada más, tampoco. Que es un fenómeno de vital importancia para todo ser individuo, pues no tanto, porque se puede vivir, se puede sobrevivir sin ver arte toda la vida. Que es una destreza manual, pues no, el arte no es destreza manual, es una habilidad más bien intelectual. Bueno, estas falacias, ¿no? Nos han llevado, nos dificultan enfrentarnos a la obra, sobre todo a la obra de arte moderno, a la obra de arte contemporáneo. Y son las falacias con las que tenemos que trabajar en estos cursos, en estos textos que están leyendo en el cuarto módulo, ¿no? ¿Qué son las artes entonces? Las artes aspiran, así lo podemos resumir, que sí, la pregunta de siempre es, bueno, entonces, maestro, ¿qué es arte? ¿No? Ya dijo usted que todo puede ser susceptible de consumo estético, que solo hay 3 sistemas de producción especializados de objetos estéticos. Ya entendí que lo estético es el gusto, que no sé qué. Bueno, pero ahora dígame, ¿qué es arte? No entiendo qué es el arte. Entonces, ¿qué es el arte? Pues miren, hay tratados y tratados para explicarlo, pero podríamos resumir desde este punto de vista que lo estamos viendo,
que las artes aspiran a cuestionar, corregir, ampliar o renovar la capacidad sensitiva y significativa de la sociedad. No aspiran a la reproducción, no, aspiran a corregir, ampliar, renovar. Cumplen una función correctivo renovadora de la sensibilidad estética colectiva. A la larga, las estéticas del siglo XIX, las estéticas del cubismo, todo esto que vimos, tarde o temprano llegan a la sociedad a través de diseño, a través de medios de comunicación, a través de configuraciones que serían imposibles sin esos antecedentes, ¿no? Tiene una función correctivo renovadora de la sensibilidad estética colectiva y proveen a la cultura o formación estética de productos innovadores que alimentan su desarrollo y transformación. Eso es una manera de definir las funciones del arte, qué es el arte, ¿no? Es decir, el arte tiene la obligación de proponer a la colectividad cambios morfológicos, formales, conceptuales, que modifiquen sus maneras de ver y concebir el mundo sensible. En suma, son portadores no solo de nuevos conocimientos, sino de nuevas maneras de conocer el mundo. Así podríamos resumirlo. Es más complejo que esto, pero para eso están leyendo a fondo sus libros, sus textos y están discutiendo en clase, ¿verdad? Pues con esto terminamos la conferencia. No sé si tengan alguna... No, bueno, ya son las 6 de la tarde, creo que ya nos colgamos mucho. Bueno, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, pues les doy las gracias por estar en la conferencia y pues ya me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Los saludo a todos. Pues nos veremos pronto por ahí, ya sea cuando empiecen las clases presenciales, a ver si nos topamos ahí en los pasillos, ¿no? Pues gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, gracias. hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Víctor, te digo aquí para pocos los que se quedan, tengan la información. No le he puesto título a la confe porque a ver si me da tiempo de meterle un poquito de color sobre el tema. Ok. Bueno, Ya. ya están convocados a la conferencia. Sí, En cuanto tengas el título, pues se los hacemos a saber y ya no hay problema. sí, ni la fecha ni el horario cambian. Sí, ya ves que ya lo subí al chat. Entonces ya Ujú. estamos con las fechas. Sí. Eres tú a tal hora. Nada más falta que nos mandes tu sala, los datos de tu sala de conferencia. Y Ajá. en cuanto tengas el título, nos los haces llegar y se lo pasamos a todo el mundo. Tal vez el título sea una sorpresa al último momento. Bueno, Pero, o lo dejamos así y ya a la hora antes de empezar nos dices el título. exacto, antes de empezar les digo Ok. de qué se va a tratar. Y hoy mismo te mando entonces al WhatsApp, te Sí. mando la liga, De acuerdo, la hagas pública. de acuerdo. Vale, Así lo felicidades. hacemos. Ok, gracias. Hasta pronto. Que les vaya bien. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos, Bye. Fabiola. Hasta luego. Abrazos, bye. Cuídense. Ok, chao.